La aventura de Veronique. Había una vez una joven humana con una hermosa cabellera rizada y de color azabache. Su nombre era Veronique. Ella soñaba con ser una guerrera y defender a su tierra, Heimgard, de los malignos dragones que atormentaban a las personas. Claro que ella jamás había visto un dragón. Solo había escuchado leyendas de parte de los ancianos habitantes de Heimgard. Todos ellos contaban las diferentes cosas que habían vivido durante su juventud y en cada una de las historias siempre aparecía un malvado dragón. El abuelo de Veronique, sin embargo, no tenía ninguna historia increíble que contar. Él nunca mató a un dragón, ni un dragón lo mató a él. Jamás batalló con ninguno y tampoco le habían dejado una cicatriz de la cual presumir. Veronique lo consideraba una persona aburrida, pues las únicas historias que le contaba eran sobre cuando sus hijos eran unos niños traviesos, cuando conoció a su abuela y sobre cómo había vivido en la misma casa desde que era un bebé. El viejo abuelo de Veronique tampoco odiaba a los dragones. No sentía nada especial por ellos, ya que en realidad nunca había visto ninguno. Era probablemente el único anciano de Heimgard que no solo jamás batalló con un dragón, sino que jamás vio a uno. Veronique muchas veces se sintió avergonzada de su abuelo, un hombre que no odiaba a los dragones. Veronique desde pequeña se entrenó para convertirse en una guerrera, pues quería defender Heimgard de los malvados dragones y de grande tener una increíble historia que contar, no como su aburrido abuelo. Su objetivo era el rey de los dragones, pues se decía que al vencerlo todos los demás dragones morirían. El rey de los dragones vivía en la montaña Fontuk, un lugar al cual ningún ser humano había llegado antes. Pronto Veronique creció y al cumplir los 18 años de edad vistió con su armadura, tomó su espada y salió rumbo a la montaña Fontuk para encargarse de aquel al que llamaban Rey de los Dragones. Después de 2 días de trayecto, su camino, que hasta el momento había sido tranquilo, se complicó. Encontró un gran bosque al cual la palabra aterrador le quedaba pequeña. Aún así, una guerrera no podía tener miedo y abandonar su misión por un simple obstáculo. Así que con valentía entró a aquel bosque que se presentaba imponente frente a ella. Su caminata había sido serena hasta que más adelante encontró un ser pequeño y feo. Era tan horrendo que el miedo la dominó y trató de atacarlo con su espada. Sin embargo, a la extraña criatura le salieron alas y aparecieron muchísimos más. Todos hacían un sonido irritante y volaban sobre su cabeza. Tuvo que salir corriendo y ocultarse en una cueva oscura que consiguió. Si no puedo enfrentarme a esas criaturas, jamás podré con el rey de los dragones, pensó, algo desanimada. Dentro de la cueva descubrió un cartel. Este decía, Tierra de Hadas. ¿Había hadas dentro de esa cueva? Veronique, desde pequeña había querido ver un hada, por lo que se emocionó un poco y se adentró más en la cueva. ¿Estás bien? Preguntó una voz en la oscuridad. ¿Sería un hada? Sí. Respondió. ¿Dónde estás? Justo aquí. Le dijo la voz y de repente apareció una luz al lado de Veronique. Veronique la miró fijamente. No era como ella esperaba que fuese un hada. Solo tenía 2 dedos en sus manos. Su piel tenía manchas, su nariz era puntiaguda como la de una bruja y no tenía piernas. Mirándola bien, era igual a las criaturas que le habían atacado afuera. ¿Eres un hada? Preguntó sin rodeos. Exactamente. Sonrió. Me llamo Dara. Un placer. Veronique le respondió con la misma amabilidad. Ambas hablaron durante unos minutos. Aquella hada lucía amigable, no como las que había encontrado afuera, y ésta hablaba de forma civilizada, a diferencia de aquellas. Pronto surgió el tema. ¿Qué haces aquí? Pocas veces llegan humanos a este lugar. Estaba en busca del rey de los dragones, pero las otras hadas me atacaron y terminé aquí adentro. Le contó Veronique. ¿Ellas te atacaron? ¿Estás segura? Replicó el hada. Sí, y todas hacían un ruido horrendo. Dijo.
El hada voló hacia ella, que extendió sus manos por acto de reflejo, y Adara se posó sobre ellas. Tu percepción es muy distinta a la mía. Tuviste una criatura nueva y extraña y sentiste terror. Trataste de matarla con tu espada, pero no lo lograste y te asustaste más. Las hadas intentaron hablar contigo, pero tú no las creías seres capaces de comunicarse contigo. Lo vi todo desde aquí. Veronique quedó atónita. Era cierto que no sabía que eran hadas, y que había tratado de atacar a una de ellas. Pero no es que no las creía capaces de hablar con ella, es que no habían dicho ninguna palabra como lo había hecho Adara. Te equivocas, ellas no dijeron nada. Tú no sabías escucharlas y por eso no pudiste entenderlas. Veronique se quedó pensativa durante varios minutos y tardó un rato en entender que Adara podía tener razón. Ella ni por un instante imaginó que aquellas criaturas pudieran hablar y por eso tampoco trató de escucharlas. Creo que debería disculparme con ellas, no debía haberlas juzgado por su apariencia, pero no creo que quieran escucharme. Recapacitó. No perderás nada intentando. Fue la respuesta de Adara. Veronique, muy apenada por su reacción de hace unos minutos, se disculpó con las hadas. Estas tuvieron una actitud muy amable, la comprendieron y aceptaron sus disculpas. Luego de despedirse, Veronique siguió con su camino y la pequeña Adara fue volando detrás de ella. ¿Para qué buscas a Ragnar? ¿Quién? El rey de los dragones. Su nombre es Ragnar. ¿Tiene nombre? Por supuesto, es un ser vivo y merece un nombre tanto como tú y como yo. Para Veronique fue sorprendente escuchar aquello. ¿Acaso el dragón también podría hablar? Lo estoy buscando para matarlo y librar el mundo de los malvados dragones. ¿Matarlo? ¿Qué te da derecho a decidir sobre su vida? Él decide sobre la de los demás. Es por un bien mayor. ¿Estás segura? Claro que sí. ¿Y de verdad crees que está bien? Veronique no contestó a esa última pregunta. Estaba demasiado cansada y no pensaba con claridad, por lo que ignoró a Adara. Parecía que la pequeña hada había decidido acompañarla al resto del camino y también no parar de hablar. Adara no paraba de decirle cosas sobre respetar la dignidad de la vida de todos, de otros seres y de uno mismo. Para Veronique fue imposible no prestar atención a sus palabras. Seguía escuchándola y conforme lo hacía, se iba cuestionando más aquello que quería hacer. Al llegar a la montaña Fontouk, Veronique ya no estaba muy segura de su misión. No tenía miedo ni nada parecido. Solo tenía la duda de que si realmente estaba bien lo que estaba haciendo. No le contó sobre sus dudas a Adara, quien la había acompañado todo el trayecto. Sin embargo, parecía que ésta ya sabía. Aún así, no podía parar en ese punto. Tomó su espada y entró en un gran hoyo dentro de la montaña. Caminó hasta que vio una cola de color verde. Agarró con fuerza su espada y empezó a correr hacia el dragón. Pero en el trayecto tropezó y cayó al suelo. Escuchó cómo el dragón se dio la vuelta. Ella rebotó en el suelo cada vez que él dio un paso. El gran rey de los dragones abrió su boca. Es mi fin. Pensó Veronique, imaginando que se desharía de ella soplando fuego. Hola, bienvenida a la montaña Fontouk, pequeña humana. Expresó con un toque de emoción. No esperaba recibir visitas. Hace al menos 200 años que nadie viene aquí. Veronique quedó impresionada. Después de lo sucedido con las hadas, no dudaba en la capacidad de ningún ser para hablar. Lo sorprendente fue lo tierno que era el rey de los dragones y la amabilidad con la que la estaba tratando. Oh, ¿dónde están mis modales? Dijo de repente. Soy Ragnar, y es un placer tenerte aquí. Veronique no sabía cómo reaccionar. Este dragón no lucía para nada feroz ni atemorizante. No era para nada como las historias de los ancianos de Eingard. El dragón se vio nervioso por un momento. ¿Te apetece una avellana? Hay muchas aquí. Puedes tomarla de las paredes si quieres. Te ayudaría, pero mis brazos son muy cortos. Adara le dio una palmadita a Veronique en el hombro para que le contestara. Era grosero ignorar a quienes te hablaban. Lo siento, es que eres diferente de lo que pensaba.
Fue lo que pudo decir. Oh, lo sé. He engordado un poco los últimos años. Pero es que las avellanas son tan deliciosas. No, no me refiero a eso. Digo que te ves un poco menos feroz de lo que creí. ¿Feroz yo? Así que esas leyendas sobre los dragones feroces y malvados aún existen. Espera, ¿es por eso que no recibo visitas? Puede ser. Respondió Veronique. Creo que fue un error venir aquí. El dragón Ragnar se entristeció un poco al escuchar aquello, y aunque trató de ocultarlo, no fue capaz. Lamento no ser un dragón feroz. Veronique alzó la mirada. No, el problema no es ese. El problema es que vine dispuesta a acabar con tu vida sin saber siquiera quién eras. Adara tenía razón. No tengo derecho a decidir sobre la vida de nadie más, y no debo juzgar a nadie antes de conocerlo. ¿Adara? Preguntó el dragón. Es mi amiga, el hada que me acompaña. Oh, hola. Saludó el dragón. ¿Y eres una avellana? Adara asintió. El dragón y el hada comenzaron a hablar y mientras hacían eso, Veronique siguió pensando. Se dio cuenta de que en realidad no había sido un error llegar hasta ahí. El viaje había sido algo positivo, pues había aprendido que no debía juzgar a las personas por su apariencia física o por las leyendas que se cuenten con su nombre. También que debía respetar la dignidad de la vida de cada ser, desde el más diminuto como las hormigas hasta el más enorme como Ragnar. Veronique pasó la noche en la cueva con Adara y Ragnar, en una pijamada en la cual charlaron y comieron muchas avellanas. A la mañana siguiente comenzó su camino de regreso, prometiendo regresar a visitar. Adara la acompañó hasta el bosque de las hadas. El resto del camino estuvo sola, excepto por las hormigas en el suelo, a las cuales iba evitando pisar. Volvió a su tierra natal, con la historia más increíble para contar. Ella se había hecho amiga de un dragón, pero antes de contar su historia a los niños de Heimgar, fue a disculparse con su abuelo, al cual no había tratado de la mejor manera debido a que él no odiaba a los dragones. Entendió que su abuelo no juzgaba ni negativa ni positivamente a nada ni a nadie que no conociera, y así es como debía ser. El fin.